Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos te hayas gozado con la alabanza. Y si nos visitas por primera vez, estaremos haciéndote llegar una tarjeta de comunicación para estar en contacto contigo. Y si nos estás mirando en línea y tienes alguna petición, puedes hacérnosla llegar al correo que aparece en pantalla. Siéntete cómodo y disfruta de un buen mensaje. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, hermano y amigo? Te saludo de la Iglesia Hermosa para informarte acerca de nuestra actividad semanal. Todos los martes te invitamos que los acompañes a las 8 de la tarde con el grupo de oración. Los jueves ven y disfruta un precioso servicio y alabanza y palabra de Dios a las 7 de la tarde. Y en domingo en punto a las 11 a.m. no te puedes perder de la palabra de Dios. Recuerda, estamos ubicados en 1250 West Alameda Street, Santa Fe, Nuevo México. Te esperamos. Bendiciones. Dios ve nuestra actitud y la calidad de nuestra ofrenda. Acompáñenme por favor a Génesis 4:3. Génesis 4:3. Y dice la palabra: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Se fijaron lo que, a mí lo que me gustó, lo que me impresionó, que dice que y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda? Y dice que también de lo más gordo, de lo más bueno. Entonces Jehová vio la actitud de Abel, vio con tanta alegría que traía de lo más gordo, de lo más bueno. Y Jehová se alegró y lo vio, wow. Pero siempre hay un pero a Caín, dice, pero a Caín no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Yo me imagino que Caín, pues otra vez a la iglesia, agarró ahí maíz y frijol y unas verduras, pues que él era agricultor. Ahí está pues, otra vez. Entonces Jehová, nuestro Dios, está viendo ese tipo de cosas. Los está viendo, está observando. Así es de que, ¿cómo aplico eso para nosotros? Venimos otra vez a la iglesia y vamos a darle de lo mejor. Cuando recibamos nuestro cheque, decir, esto es para Dios primero, esto es de Dios. Y ve nuestro corazón y la actitud de nosotros desde que venimos de la casa. Ay, qué bonito. Esta semana Dios me bendijo. Mira cuánto dinero, pero esto es de Dios primero. Pero si viene la gente, gané bastante dinero, pero le tengo que dar tanto a Jehová. Mira, con esto puedo comprar un carro nuevo, un abono, me puedo comprar ropa, me puedo ir a divertir. Esa actitud es la que está viendo Jehová. Así es de que vamos a ser como Abel. Fíjense, Abel quedó en la historia, en Hebreos, en el capítulo 11 de la fe, quedó plasmado. Dice, Jehová da testimonio de lo que hizo Abel, de la ofrenda de él. Y dice que era un hombre justo. Así es de que vamos a ser como Abel, quedar plasmados, que Dios dé testimonio de que fuimos una gente generosa, de que apartó de lo más gordo, de la calidad de la ofrenda. Así es de que vamos a orar para que Dios nos dé ese espíritu, que nos vea con esa actitud como Abel. Gracias, Padre, te damos la gloria y la honra, porque tu palabra nos ha enseñado que debemos de tener una buena actitud y que debemos de apartar de lo más bueno
de lo más bueno para ti, Padre. Que lo soltemos porque es tuyo, Padre. Entre más ganamos, más grande vamos a ser bendecidos y más vamos a aportar para la obra. Así es que, Padre, te amamos y te glorificamos. Bendice las ofrendas y los diezmos que vamos a recibir ahora. En el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Pueden pasar. Ofrendar en línea es fácil. Lo puedes hacer por medio de nuestra cuenta de PayPal usando nuestro correo electrónico iglesiahermosa@santafe@gmail.com, y también lo puedes hacer depositando a la cuenta bancaria Wells Fargo con el número 1535181935. Gracias por tu aportación para que este ministerio siga funcionando. Que Dios te bendiga. Buenos días, mi nombre es Ricardo Rivera, soy su misionero. Soy misionero estatal con la Convención Bautista de Nuevo México. ¿Qué es la Convención Bautista? Convención Bautista es simplemente un compañerismo de iglesias que cooperan juntos para cumplir la gran comisión en su comunidad y en el mundo entero. Eso somos nosotros, somos una familia grande aquí en el estado de Nuevo México y es un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias por invitarme, darme este privilegio de poder venir a compartir la palabra de Dios. ¿Tienen sus Biblias? Vayan conmigo a San Mateo capítulo 5, verso 13. San Mateo capítulo 5, verso 13. Y dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Acompáñame en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos minutos tan hermosos que nos has permitido alabarte, adorarte, venir adelante de tu trono de gracia por medio de nuestros cánticos, por medio de nuestras alabanzas, nuestra expresión musical de adoración y a través, oh Dios, de adorarte por los diezmos y las ofrendas. Y gracias, Padre Celestial, que nos das este tiempo de, así como acabamos de cantar, de estar a los pies de Jesús y aprender de Él. Entonces, Padre Celestial, te imploramos que quites de nosotros cualquier cosa que impida que tu Santo Espíritu nos enseñe algo nuevo, algo que impacta nuestras vidas de tal manera que salgamos de aquí, Señor, a hacer una diferencia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en la comunidad, donde quiera, oh Dios, que tú nos lleves durante esta semana. Entonces, Padre, háblanos, estamos atentos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Había una vez un hombre que había soñado que estaba en el infierno y que cuando salió de allí fue pedido a reportar lo que había visto. En otras palabras, el hombre tenía que reportar si verdaderamente habían llamas, si verdaderamente había sufrimiento, si verdaderamente habían criaturas malvadas y si había gente con la que él se había asociado. A todas esas preguntas el hombre contestó diciendo sí. Pero la cosa más peor, dijo el hombre, que llegué a ver en el infierno fue lo que había hecho mi influencia. Yo sabía que merecía ir al infierno. Yo sabía que había blasfemado y había rechazado a Jesucristo, pero para mí el dolor más eterno que sentí en ese momento fue el ver el efecto que mi influencia había tenido en la vida de otras personas. ¿Qué clase de influencia
hemos tenido en la vida de otras personas? ¿Qué clase de influencia deben tener los discípulos de Jesucristo? Los bienaventurados, como comienza San Mateo capítulo 5, los gozosos que están en la tierra. ¿Qué tipo de influencia hemos tenido sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudios jóvenes y otros más? De eso es lo que le quiero hablar esta mañana, porque las bienaventuranzas que se encuentran en los previos versículos de que acabamos de leer nos pintan un cuadro de lo que es un ciudadano del reino de Dios. Sin embargo, los versículos que le siguen, empezando con el verso 13, describen la ética de la vida de ese que se llama un ciudadano del reino de Dios o un discípulo de Jesucristo. Ahora, usted a lo mejor se está preguntando, Ricardo, ¿qué es eso? ¿Qué es la ética? ¿Qué significa esa palabra ética? Bueno, la palabra ética significa principios morales que gobiernan el comportamiento de una persona, o los principios morales que gobiernan cómo se conduce la persona o conduce sus negocios o conduce sus actividades. En otras palabras, la ética de una persona contesta qué es lo que esa persona debe hacer o no hacer moralmente en ciertas circunstancias de la vida. Y por eso es que la primera área relacionada con la ética del discípulo de Jesucristo que el Señor Jesucristo toca aquí es la influencia. Y solo en un versículo el Señor Jesucristo nos dejará ver la clase de influencia que los bienaventurados, que los ciudadanos del reino de Dios, que nosotros, los que nos llamamos cristianos, debemos tener sobre la vida de la gente que nos rodea. Y Él hace eso usando una ilustración bien sencilla. Él hace eso usando el ejemplo de la sal. Entonces, pensando de la sal, y para qué era ella usada en los días de Jesucristo, me gustaría sugerirle 3 maneras que nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, debemos influenciar a las personas que nos rodean. Si están tomando nota, la primera manera que debemos influenciar a las personas que nos rodean es viviendo una vida con sabor, una vida de sabor. Porque la pregunta moral que Cristo nos está haciendo aquí es: ¿deben ustedes influenciar a la gente que les rodea, sí o no? Y si nuestra respuesta es sí, nuestra moralidad de Jesucristo, en Jesucristo debe influenciar la vida de otras personas. Si eso es verdad, la segunda pregunta que Él nos hace es esta: ¿en qué manera deben ustedes influenciar las vidas de esas personas? Y yo les sugiero, mis hermanos, que la primera manera que debemos influenciar a la gente que nos rodea es viviendo una vida de sabor, una vida con sabor. Miren el verso otra vez, el verso 13. Vosotros, ustedes, yo, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En los tiempos de Jesucristo, como lo es en los días de hoy en día, la sal era usada para eliminar la insipidez de las cosas. En otras palabras, la sal era y es usada hoy, hasta el día de hoy, para darle sabor a las cosas, para darle propósito, para darnos valor, darle valor a las cosas.
Entonces cuando Cristo le dijo a sus primeros discípulos y a los discípulos que vendrían después de ellos, que somos nosotros, vosotros sois la sal de la tierra, Él les estaba diciendo que ellos, que nosotros deberíamos vivir nuestras vidas con sabor. Porque en las vidas de la gente de nuestra comunidad, de este vecindario, donde está este edificio, de la comunidad donde nosotros vivimos, donde están nuestras casas, la vida de esas personas está con insipidez. Existe insipidez. Lo mismo se puede decir de la gente hoy en día. Hay falta de sabor. Hay falta de propósito, hay falta de valor en la vida de las personas, de nuestros vecinos. Hay falta de sabor en la vida de mucha gente con la que nos asociamos, en la vida de la gente con la que nos relacionamos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que hay la falta de sabor en la vida de la gente de hoy en día? Lo sabemos, mis hermanos y amigos, porque los mismos problemas y las mismas necesidades que tenía la gente del primer siglo son las mismas que tiene la gente del siglo XXI. Por ejemplo, los seres humanos siempre están buscando el propósito por qué vivir. ¿Pero por qué? ¿Por qué están los seres humanos siempre buscando el propósito por qué vivir? Bueno, los seres humanos se pasan buscando el propósito por qué vivir, porque sin el propósito por qué vivir la vida no tiene sabor. Entonces los seres humanos, en búsqueda de eso que le pueda dar sabor a su vida, tratan diferentes cosas. Ellos tratan el adoptar los vicios, buscando las riquezas, obteniendo materiales, estableciendo amistades, teniendo poder, teniendo prestigio, teniendo fama. O a veces, mis hermanos, siendo personas religiosas, o siendo personas, entre comillas, personas buenas. Los seres humanos siempre están buscando cómo tener propósito, por qué vivir o cómo tener sabor en sus vidas, y lamentablemente lo buscan en los lugares equivocados. A lo mejor usted, mi amigo o mi amiga, usted es una de esas personas. Usted que está aquí o usted que está en Facebook. A lo mejor usted es una de esas personas. A lo mejor usted se ha pasado toda su vida buscando eso que le dé el propósito por qué vivir. A lo mejor usted ha buscado eso que le dé propósito en algunas o todas las cosas que acabo de mencionar, pero no ha tenido éxito. Y si usted es esa persona, le tengo buenas noticias. Usted puede encontrar ese propósito al establecer una relación personal con Jesucristo. Y al final de este mensaje le queremos dar esa oportunidad. El ser humano se pasa buscando por el propósito por qué vivir y no lo encuentra. Y por esa razón, mis hermanos, es que el cristiano necesita vivir su vida de tal manera que su manera de vivir, de su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de presentarse, hasta su manera de tratar a las otras personas, tenga una influencia positiva en los que están en su alrededor. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene propósito por qué vivir. Bueno, eso no me convenció. El cristiano tiene propósito por qué vivir. Amén. Él tiene sabor en su vida. Él tiene el sabor que todo ser humano desea tener. El apóstol Pablo dio un ejemplo de eso en Colosenses 4:6,
cuando dijo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que practicar lo que creemos. Y no solamente aquí en la iglesia, pero los otros 6 días de la semana afuera, en el vecindario, en la comunidad. Tenemos que vivir lo que creemos. Tenemos que convencer a los que nos rodean que sus vidas están sin sabor porque no tienen lo que nosotros tenemos, no tienen a aquel que tenemos. Ellos no tienen la salvación de su alma. Ellos no han recibido el perdón por todos sus pecados. Pero más importante, ellos no tienen una íntima y personal relación con Jesucristo. Porque esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo es la que da sabor a la vida y es la que Dios llama la vida eterna. La vida eterna. No tenemos que esperar llegar al cielo para experimentar la vida eterna. La podemos experimentar ahorita mismo. Un grupo de misioneros a la India le preguntaron a aquel político, líder político, no sé si ustedes han oído de él, se llamaba Mahatma Gandhi. Le preguntaron a Gandhi en una ocasión, estos cristianos, esta pregunta: ¿cómo puede el cristianismo ser real en la vida de la gente de India? Y Gandhi contestó diciendo: el cristianismo puede llegar a ser real en la vida de mi gente cuando los cristianos practiquen lo que predican, sin modificarlo. Nosotros debemos influenciar la vida de todas las personas que nos rodean de tal manera que sus vidas comiencen a desear el sabor que tienen nuestras vidas. Amén. Pero hay una segunda manera que podemos influenciar a las personas que nos rodean. Y esa segunda manera es viviendo vidas que produzcan sostén. Viviendo vidas que produzcan sostén. Miren el verso 13 otra vez. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. En el tiempo de Cristo la sal no solo servía para dar sabor, ella también servía para sostener y preservar las cosas. Es decir, la sal servía y hasta hoy en día sirve como un preservativo y un antiséptico. La sal sirve como un preservativo. En los tiempos antiguos, antes de la refrigeradora, la gente preservaba la carne de qué manera. Con sal. Veo algunos que están de mi edad allá atrás. Y ellos entienden eso. Ustedes acá no entienden nada de eso. Pero preservábamos la carne con sal. La cubríamos de sal. ¿Y por qué hacíamos eso? La gente de esos días lo hacían porque la sal funcionaba como un preservativo. Con la sal la carne no se pudría. La carne duraba por largo tiempo. La sal servía como un preservador. Pero la sal también servía como un antiséptico. ¿Qué es para nosotros que están de mi edad? O los que tengan hijos, no sé cuántos de los jóvenes tienen hijos. ¿Qué le decíamos a nuestros hijos cuando perdían un diente? Lávate la boca con sal, con agua salada, o haz gárgara con agua salada. ¿Qué hacíamos cuando nos salía una ampolla en la boca? Antes de los antisépticos que hay hoy en día, que uno los puede comprar en la farmacia, ¿verdad? ¿Qué le poníamos? Sal. ¿Qué hacíamos cuando nos daba un dolor de garganta? Gárgaras con agua salada. ¿Por qué? Porque la sal sirve como un antiséptico, sirve como una medicina.
Entonces cuando Cristo le dio a sus primeros discípulos y le estaba diciendo a los discípulos que vendrían después de ellos, que vosotros sois la sal de la tierra, Él estaba diciendo que ellos deberían vivir sus vidas de tal manera que produzca sostén y preservación. ¿Por qué? ¿Por qué fue que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos que vivieran de esa manera? Él les dijo eso porque las personas que les rodeaban se estaban pudriendo por dentro espiritualmente. Y lo mismo se puede decir hoy en día, mis hermanos. Las personas a nuestro alrededor se están pudriendo por dentro espiritualmente. En otras palabras, existe putrefacción en la tierra. Existe putrefacción en nuestra sociedad. Existe putrefacción en la vida de las personas que nos rodean. Mis hermanos, solo tenemos que mirar las noticias esta noche. Miren las noticias en la televisión. Eso nos va a dar la evidencia de que eso está sucediendo. Y el peligro más grande no es el COVID, mis hermanos. El peligro más grande es que personas mueran sin Jesucristo. Y se siguen cada día pudriéndose y pudriéndose y pudriéndose. Y nosotros hacemos absolutamente nada para rescatarlos. Se van en rumbo al infierno. ¿Cuántos en medio de esta pandemia, que gracias a Dios estamos saliendo, cuántos murieron sin Cristo? ¿Cuántos en el día de hoy están en el infierno? Nosotros somos llamados a influenciar toda organización política, toda organización gubernamental, educacional, de médica y científica y hasta filosófica. Estamos llamados a influenciarlo de tal manera que ellos conserven la vida humana. Pero Cristo no solo estaba sugiriendo que existe putrefacción en la tierra, Él estaba también sugiriendo que existe contaminación en la tierra. El mundo, la humanidad a nuestro alrededor se está pudriendo y se está contaminando más y más con el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Otra vez, miren las noticias. ¿Qué es lo que sale en las noticias? ¿Salen cosas buenas en las noticias? ¿Cuándo fue la última vez que usted miró el noticiero y vio una historia fantástica, algo positivo? Lo que hace las noticias hoy es que la maldad. Eso es lo que cubren las noticias. El pecado nos está matando. Nos está destruyendo. Y por eso nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, debemos vivir nuestras vidas de tal manera que tenga una influencia de sostén y una influencia de preservación sobre nuestra tierra y sobre la gente que viva en esta tierra. ¿Y qué es lo que todo eso implica? Lo que eso implica, mis hermanos, es que el mundo y su gente sin Cristo se pudre, se contamina, va al infierno y no hay esperanza. En otras palabras, nuestra fe en Jesucristo debe tener un efecto positivo en la vida de las otras personas, como la sal afecta a la carne y como la sal afecta a las ampollas. Nuestra fe y vida en Cristo debe ser un instrumento, el instrumento de Dios para preservar y no destruir. Nuestra fe en Jesucristo debe sanar, no herir. Donde hay vidas vacías, debemos demostrar vidas llenas y abundantes, porque eso fue lo que dijo Jesucristo que vino a dar. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia.
donde se practica la blasfemia y la destrucción verbal, debemos infundir palabras de edificación. Donde exista la mentira, debemos hablar la verdad sin temor, pero con amor. Donde viva la injusticia, debemos buscar, debemos insistir, debemos practicar la justicia. Donde la maldad domine, debemos producir obras de amor. Y donde el enojo y la ira controle, debemos dar perdón y recibir perdón y demostrar gozo. Nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, debemos vivir nuestra fe y nuestra vida de tal manera que tenga una influencia positiva de sostén y preservación sobre la tierra y la gente que vive sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la carne sin sal se pudre. Las ampollas sin la sal contaminan toda la boca. De la misma manera, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas en la escuela, todas las personas con las que nos asociamos, se pierden sin nuestra influencia. La tierra se contamina, el mundo se destruye. Necesitamos influenciar positivamente a las personas que nos rodean. Pero hay una tercera manera que podemos influenciar positivamente a las personas que nos rodean, y esa manera es viviendo vidas que despiertan sed en las personas. Miren el verso otra vez: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En una reunión de jóvenes estaba discutiendo este mismo versículo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cada uno de los jóvenes daba una sugerencia acerca de lo que ellos creían que significaba la palabra sal. Un joven dijo: la sal imparte sabor, un sabor deseable. Otro joven dijo: la sal preserva de la contaminación. Entonces una jovencita china comentó algo que ellos no habían considerado. Ella dijo: la sal produce sed. Qué sencilla verdad. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió algo salado? Yo sé que su estómago ya están dando movidas porque estamos llegando casi al mediodía y tienen hambre de comer. Ahora, yo soy de Puerto Rico. Nos llaman boricuas. Soy un boricua. Y como boricua, me encanta comer bacalao. Bacalao es pescado salado. Pescado salado. Y cada vez que mi esposa cocina ese bacalao delicioso, tengo que poner una botella de agua al lado. ¿Por qué? Porque la sal produce sed. Entonces, cuando Cristo le dijo a sus primeros discípulos y a los que vendrían después de ellos: vosotros sois la sal de la tierra, Él les estaba mandando, mis hermanos, Él les estaba ordenando, no sugiriendo, que tuvieran una influencia sobre la gente de la tierra de tal manera que esa gente tuviera sed por lo que tienen los discípulos de Jesucristo. En otras palabras, debemos vivir nuestra vida de tal manera, como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, de tal manera que los que nos rodean tengan sed, tengan un deseo ardiente por lo que tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien nos preguntó o alguien nos dijo: tú eres tan diferente? Tienes algo en la manera que hablas, en la manera que actúas, en la manera que tratas a las otras personas, en la manera que haces las cosas.
¿Cuánto deseo tener lo que tú tienes? ¿Cuándo fue la última vez que alguien nos preguntó así? O que nos sucedió algo como eso. ¿Cuándo fue la última vez que vivimos y hablamos de lo que creemos? De tal manera que eso afectó la actitud, los deseos y hasta los propósitos de las otras personas. Escuchen lo que voy a decir, y si esto es lo último que escuchan, está bien. Ser cristiano es ser diferente. Ser cristiano es ser diferente. Es ser tan diferente que nuestra vida afecta lo que toca. Déjame ver si se lo puedo explicar mejor con esto. Cuando los persas conquistaron a Palestina, ellos influenciaron tanto a la gente de esa región que autopistas como las que tenían los de Persia fueron también construidos en Palestina. Cuando los griegos conquistaron todo el mundo conocido de ese tiempo, como se conocía como Asia Menor, ellos influenciaron a tanto a la gente de Asia Menor que la gente de Asia Menor también establecieron los Juegos Olímpicos que jugaban los griegos. Y nosotros también, hemos sido influenciados por los griegos. Cuando los romanos conquistaron el mundo que conocían, ellos influenciaron tanto la manera de pensar y la manera de construir de la gente que conquistó, que su sistema legal, que sus edificios públicos y aún los caminos, las calles, los autopistas fueron construidos por todo el mundo occidental de ese tiempo. Nuestro sistema legal en América fue influenciado por Roma. Miren los edificios públicos con los pilares grandes. ¿De dónde vino eso? De Roma. Ahora escuche esto. Cuando Israel, el pueblo escogido de Dios, entró a la tierra prometida, ¿influenciaron ellos al pueblo que conquistó? Ellos se dejaron influenciar por la gente que había conquistado. Y consecuentemente, los israelitas comenzaron a desear el tener un rey, como tenían todas las otras naciones a su alrededor. Y ellos comenzaron a desear tener ídolos como tenían las otras naciones a su alrededor. Y ellos también comenzaron a desear practicar las prácticas paganas de esas mismas naciones. ¿Y qué fue lo que sucedió? La nación se dividió. El reino del norte desapareció totalmente. La única gente que sabemos en el Nuevo Testamento que tiene alguna conexión con el reino del norte son los samaritanos. Porque los asirios conquistaron al reino del norte. Y se entrecasaron y desapareció el reino del norte. ¿Y qué le sucedió al reino del sur? Cayó en esclavitud bajo Babilonia. Nosotros no podemos olvidar, mis hermanos, el poder que existe en la influencia. Si practicamos lo que predicamos, eso tendrá influencia en la vida de las personas con las que nos asociamos. Pero no olvidemos que existen dos clases de influencias: la positiva y la negativa. En otras palabras, así mismo como la sal puede dar sabor, sostén y sed, la sal también puede ser usada para destruir lo que toca. Uno puede tomar la sal y echarla sobre el terreno
la puedes echar sobre las plantas, puedes echar sobre cosas vivas, y eso, en vez de producir fertilización, produce muerte, mata. En otras palabras, si no practicamos lo que predicamos, o si practicamos las buenas obras que el creyente es llamado a practicar, pero no predicamos de Cristo, nuestra influencia también puede ser negativa. Tenemos que hacer las dos cosas: predicar y practicar lo que predicamos. Nuestra influencia puede destruir en vez de edificar. En conclusión, le quiero dejar con esta historia que a lo mejor cuenta lo que estoy tratando de decir aquí en este punto final. José Wedgwood, el creador de la famosa alfarería Wedgwood, le estaba mostrando su factoría a un señor. Un niño que trabajaba para Wedgwood lo acompañaba en este paseo por la fábrica. Durante el paseo, el visitante hablaba vulgaridades y profanidades. Al principio el niño fue asombrado al oír la irreverencia del hombre que decía que que era cristiano. Pero después se llegó a fascinar con los chistes sucios del hombre hasta el punto que comenzó a reírse de ellos. Después del paseo por la factoría, el señor Wedgwood llevó al hombre a un salón donde había un jarrón de antigüedad. El hombre se enamoró de la belleza y de la figura del jarrón que lo quiso comprar. Dice la historia que mientras el señor Wedgwood tomó el jarrón para pasárselo al visitante, lo dejó caer al piso, haciéndose miles de pedazos. El visitante se enojó y gritó diciendo: yo quería ese jarrón para mi colección. Los has destruido con tu descuido. A lo que Wedgwood respondió diciendo: Señor, hay otras cosas más valiosas que han sido destruidas hoy, que nunca se podrían restaurar. Usted jamás le podrá devolver a este niño la reverencia que él le tenía a las cosas sagradas como sus padres le habían enseñado por años. Usted ha destruido todo el labor que sus padres han hecho con este niño en solo media hora. Nosotros no podemos olvidar el poder que existe detrás de la influencia, sea negativo o sea positivo. Entonces, termino con la pregunta que le hice al principio. ¿Qué clase de influencia es la que le tenemos sobre la gente que conocemos bien o aún la gente que no conocemos bien? Vivimos y hablamos de tal manera que nuestras vidas y palabras muestren que tenemos sabor. Vivimos y hablamos de tal manera que nuestras vidas y palabras produzcan sostén y preservación. Vivimos y hablamos de tal manera que nuestras vidas y palabras despierten sed en las personas por lo que tenemos. ¿Somos personas saladas o personas sin sal? Cristo les estaba enseñando a sus primeros discípulos y a nosotros hoy en día que deberían ser condimentos que produzcan sabor, sostén y sed. Ahora, algunos condimentos sirven para producir buen sabor, ¿verdad? Pero a la misma vez, esos condimentos, si no se usan correctamente, sirven para destruir. Entonces, ¿cuál condimento describe tu vida? ¿Cuál condimento describe tu vida? ¿El condimento de sabor, sostén y sed? ¿O el condimento de destrucción?
Otra vez, mi querido amigo, mi querida amiga, no sé cuántos de ustedes son creyentes y cuántos no son. Pero mi responsabilidad como predicador del Evangelio de Jesucristo es siempre extender una invitación. Y si usted nos está visitando esta mañana, yo le hago esta pregunta: ¿cómo está tu vida? ¿Estás viviendo una vida sin sabor? ¿Está tu vida insípida? Tú que estás mirando a través de Facebook, ¿estás viviendo una vida aburrida, una vida sin propósito? Tienes un profundo deseo de cambiar por donde vas. Ese profundo deseo que tu vida sea diferente. Y si ese es tu deseo, Cristo te lo promete. Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, ahí donde estás, le pido a todos que inclinen sus rostros en oración. Ahí donde estás. Si quieres arreglar tu vida, tus cuentas con Cristo, y no lo has hecho todavía, ahí donde está, porque no haces esta sencilla oración: Padre Dios, admito que soy pecador, no me puedo salvar, voy en rumbo al infierno sin ti, me arrepiento de mis pecados y deposito mi fe en Jesucristo. Cristo, venga a mi corazón, sálvame de mi pecado, sálvame del infierno, y desde hoy en adelante te seguiré. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Si usted ha hecho esa oración por primera vez esta mañana, no le voy a pedir que pase aquí al frente, solamente le estoy pidiendo, ahí donde está, levante su mano, diga: Ricardo, acabo de hacer esa oración, acabo de hacer ese compromiso con Jesús, ora por mí. Levante su mano. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Alguien más. Es la primera vez que hace ese compromiso con Jesucristo. Dice: acabo de hacer esa oración. Quiero tener una vida de sabor, de propósito. Y Cristo me la acaba de dar. ¿Quién más? Levanta tu mano, quiero orar por ti. A lo mejor ya eres creyente en Jesucristo, pero no has tomado el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Y esta mañana el Señor ha obrado en tu corazón y te ha convencido que eso es lo que necesitas hacer. Yo le pido que hable con el pastor, que hable con los líderes de la iglesia acerca de eso. A lo mejor usted ha sentido el llamado de Dios a hacerse miembro de esta iglesia. También hable con el pastor, hable con los líderes de esta iglesia. A lo mejor Dios le ha estado llamando al ministerio vocacional. Si ese es su deseo, quiero orar por usted también. Levante su mano ahí y diga: Ricardo, ore por mí porque siento el llamado al ministerio vocacional. Dios me está llamando a ser pastor, o me está llamando a ser un evangelista, o me está llamando a ser un maestro de la palabra, a ser un misionero. Yo quiero orar por usted. Levante su mano. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra jamás regresará a ti vacía. Esa es la promesa que tú das. Ella siempre cumplirá lo que tú la mandas a hacer. Y esta mañana eso es lo que ella ha hecho. Ha tocado un corazón. Y yo te pido por esa persona, Señor. Yo te pido que la bendigas y que derrames tu favor sobre de esa persona, Señor. Que le ayudes a crecer y madurar en su fe en Cristo. Y que, oh Dios eterno, aprenda a ser discípulo de Jesucristo. Te doy gracias por esta iglesia. Y te pido, Señor, que así con el mismo fervor, el mismo celo que tienen para alabarte, que ellos tengan el mismo fervor y celo para ganar almas para Cristo, para hacer un impacto
en este vecindario donde tú los has puesto, para que tengan el mismo impacto, la misma influencia en los lugares donde están sus casas, donde están sus empleos, donde están sus estudios. Y que Dios eterno, sobre todo, tú seas glorificado. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias.